Muy buenos días y un feliz sábado. Pues en esta mañana queremos, antes de ir al estudio, invitarles, aunque ya la invitación fue hecha esta tarde a las 3 de la tarde. Una vez que tengamos la comida, quizás salimos a dar una vueltecita y así no nos dormimos a las 3 de la tarde. Tenemos que hacer que el oxígeno llegue al cerebro y nuestros ojos se mantengan abiertos y nuestra mente despejada también. Y entonces regresaremos, vamos a tener una ceremonia muy especial. Hay dos jóvenes, Josué y Eric, que en esta tarde públicamente le dicen al universo que pertenecen a Jesús. Es un desafío contra el enemigo y sus huéspedes, pero gracias a Dios que Jesús es todopoderoso. Y en esta tarde queremos venir para apoyarles y también para animarles en la mejor decisión que puede tomar cualquier ser humano en su vida. Así que no olvidemos, vamos a regresar. Después iremos quizás a dar una caminata allá en el pueblo para hacer un poquito de ejercicio, el sol, aire libre, aprovechando los últimos días de verano que nos quedan. Y después les invitamos a todos, aún los de la iglesia, están invitados esta tarde a ir a nuestro hogar. Allá tendremos la cena y también la despedida del sábado. Así que todos están cordialmente invitados para todas estas actividades y espero que puedan asistir y permanecer con nosotros durante todo este día. También queremos invitar a nuestros hermanos que a través de las redes sociales se unen con nosotros, desearles un saludo en esta mañana muy especial, comenzando el mes de octubre. Es increíble que ya han pasado 8 meses y pronto estaremos enfrentando el fin del año 2023. Queridos, el tiempo está volando y mi pregunta en esta mañana es si reconocemos esa realidad o estamos simplemente tan entretenidos con el presente que no nos damos cuenta que la eternidad está delante de nosotros. Espero que en esta ocasión todos podamos estar conscientes de esa realidad. Queremos invitarles para que a través de las redes sociales puedan estar con nosotros cada sábado. El sábado próximo estaremos muy lejos de aquí, estaremos en la ciudad de Toronto, Canadá. Pero usted puede, si usted pone ahí en Facebook, usted va y usted pone ahí, se suscribe a nuestro canal y también pone like si desea. Y una vez que está suscrito, cada vez que hay una nueva presentación, entonces ahora usted puede ver el tema. Y lo hacemos en vivo cada sábado, pero también queda ahí en Facebook y usted lo puede ver durante la semana o a su conveniencia. Así que, y no olvidemos que tenemos el campamento el próximo año. Aquellos que han venido de Seattle, algunos de ustedes ya estuvieron con nosotros, otros no, están invitados para el mes de junio, para que puedan asistir con nosotros una vez más. Y no olvide nuestro ministerio, manténganos en sus oraciones y si es posible, ayúdenos también. Queremos establecer este puesto de avanzada cuanto antes y que podamos usarlo durante todo el año para preparar a un pueblo para encontrarse con su Dios. Pues en esta mañana no tengo un tema, un estudio. No sé si su experiencia es la mía, pero quiero compartir mi experiencia. Cuando tengo mi tiempo de comunión con el Señor en las mañanas, y lo tengo que hacer muy temprano, antes que el teléfono comience a sonar, y por eso lo apago y lo pongo lejos, porque a veces hasta suena cuando está apagado, o vibra y uno se da cuenta que hay algo que están ahí, notificaciones que están entrando, así que lejos de mí, porque es mi tiempo con Jesús. Y para mí es el mejor tiempo del día, sinceramente. Yo añoro esas horas tempranas en la madrugada cuando el sol todavía no ha salido. Por eso temprano me voy a la cama. Ya 9:30 es mi hora de descansar, porque el enemigo me quiere robar ese tiempo en la mañana. Entonces no puedo darle esa oportunidad porque si me acuesto tarde, obviamente no me puedo levantar temprano. Y si me levanto, me quedo dormido en el estudio. Entonces, ¿cuál es el chiste, no? Entonces, y ahora, a través de ese tiempo, en mí ha habido una inquietud. Señor, ¿cómo es posible que yo que nací en este mensaje, mis padres me lo enseñaron, bautizado en este movimiento, el jueves cumplí 27 años de haber sido ordenado al ministerio, allá en el estado de Wisconsin, más 6 años que ya tenía de trabajo ministerial,
que habíamos realizado en Los Ángeles y también en Chicago. Así que en total tenemos 33 años de estar ministrando al Señor. Señor, ¿cómo es que yo no me siento que estoy creciendo espiritualmente? Me siento estancado, como que no avanzo. Reconozco el tiempo. Me doy cuenta que los eventos me están gritando, y posiblemente a ustedes también, de que realmente estamos por entrar en la crisis final de la historia y después hemos de ver al Señor regresar en gloria y majestad. Señor, y no estoy listo. ¿Cómo es posible que después de tantos años de conocer este mensaje intelectualmente no veo mi carácter, no veo mi vida teniendo esa experiencia profunda contigo, Señor? Muéstrame cuál es el problema. Y ha sido el estudio que por semanas he estado realizando. Y otra vez, si usted recuerda las palabras del libro Evangelismo, creo que la página 256 dice, nos hemos acostumbrado cada sábado a recibir un sermón. Dice, pero sería mejor un estudio bíblico. Dice, la gente escucha los temas, pero aprende poco. Así que si a veces ustedes no tienen un orador un sábado, no se preocupe, haga un estudio bíblico. Posiblemente va a ser aún de mayor bendición. Dice, nos hemos acostumbrado a depender de un hombre que alimente nuestras necesidades espirituales y el Espíritu Santo ha sido puesto a un lado. Eso es trágico si estamos haciendo esto. Así que en esta mañana no es un tema, no vamos a hablar en sí un tema, es simplemente compartir con ustedes este estudio que le he pedido al Señor que me enseñe, porque yo quiero salir de mi condición laodicense y yo quiero ser de aquellos a quien el Señor llame para terminar la obra. Queridos, les voy a decir dos verdades en esta mañana. Número uno, usted y yo somos la última generación del planeta Tierra. No tenga duda de eso, usted y yo somos la última generación del planeta Tierra. Y número dos, si usted y yo somos la última generación del planeta Tierra, hay una obra especial que el Señor desea realizar. No primero allá, sino aquí. Y cuando aquí se haga, ahora tenemos lugar para trabajar allá afuera. Y se nos ha dicho claramente, primero es escrito, página 119, que dice que mi ángel acompañante dice, preparaos, preparaos, preparaos. Dice, el pueblo no está perseguido, necesita morir el mundo mucho más de lo que ha hecho. Dice, hay una gran obra que realizar, pero poco tiempo para hacerlo. Reconocemos estas cosas en esta mañana. Así que en el estudio, despidiéndole al Señor y clamándole, Señor, cámbiame, el Señor me mostró dos áreas. Número uno, me mostró mi propio corazón. Me dice, estás en crisis espiritualmente hablando. Crisis. Y me mostró mi hogar. Está en crisis también. Y aunque iba a estudiar a otros lugares, de alguna forma me regresaba a ese punto. Mira tu corazón y mira tu hogar. 2 puntos. Y en esta mañana es lo que yo quiero compartir con ustedes, mi estudio. Es más, el Señor me llevó a Mateo 24. Y usted dirá, bueno, Mateo 24 es un capítulo profético. Sí, lo es. Y es lo que yo dije, Señor, Mateo 24, ¿me vas a enseñar más de profecías? Vea Mateo 24. Vamos a leer este pasaje muy conocido. Es más, posiblemente pudiéramos repetirlo aún de memoria. Mateo capítulo 24 es el sermón profético de Jesús. Y dice lo siguiente, y voy a comenzar a leerles a ustedes en el verso 4, Mateo 24, 4. Leo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Y eso me llamó la atención. Mirad que nadie os engañe. Cuando usted compra un artículo de comer en la tienda, y usted lee el primer ingrediente, ¿qué le indica eso? ¿Qué es la mayor cantidad? Cuando Jesús comienza su sermón profético, no habla de eventos, aunque los menciona. No habla de fechas, ni de personas, ni de sucesos, aunque están allí. Lo primero que dice, el primer ingrediente que hay en su sermón es mirad que nadie os engañe. Así que si usted compra un pie y usted no sabe de qué es, y usted lee el primer ingrediente, manzana, ¿de qué es el pie?
de manzana. El primer ingrediente es más importante, porque es la mayor cantidad de lo que usted contiene o lo que contiene lo que usted acaba de comprar y usted va a ingerir. Y lo primero que dice Jesús es: mirad que nadie os engañe. Con eso en mente, vamos a leer ahora en el libro de Jeremías. Vamos al libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías. Después del libro de Isaías, vamos a encontrar el libro del profeta Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17. Voy a leer el verso 9. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que si unimos la declaración de Jesús, mirad que nadie os engañe, ¿qué es lo que es más engañoso en el universo? El corazón. ¿Saben que aún engaña más que Satanás? Y se los voy a leer. Su corazón y mi corazón es lo más engañoso que hay en el universo. Y no tan solo es engañoso, ¿qué más es? Perverso. Perverso. ¿Qué hace que el corazón sea engañoso y perverso? Vamos a leerlo, vamos al libro de Abdías. Es un librito pequeño que la gente ni sabe dónde está, pero está en la Biblia. Está en los profetas menores, y son menores porque escribieron menos, pero son importantes también. El libro del profeta Abdías tan solo tiene un capítulo, y vamos a leer allá en un verso 3, Abdías capítulo 1, o el único capítulo, verso 3, dice lo siguiente. Vamos a ver qué hace tan engañoso y perverso el corazón humano. Leo, dice lo siguiente: la soberbia de tu corazón te ha, ¿qué cosa? Engañado. ¿Qué hace que el corazón sea tan mentiroso y también corrupto? La soberbia. ¿Qué palabras podemos cambiar por soberbia que nos da el mismo significado, pero es más conocida entre nosotros? Orgullo. Así que lo que más nos engaña a nosotros es nuestro propio corazón. ¿Por qué razón? Porque es que orgulloso o soberbio. Ahora comenzamos a darnos cuenta por qué es tan peligroso el corazón. Y quiero leerles del libro Patriarcas y Profetas para que podamos entender cómo aún el propio corazón de Lucifer lo engañó a él. Todavía era Lucifer, no era Satanás. Pero su corazón se había llenado ¿de qué? De orgullo y de soberbia. Y llegó el momento que aún en la misma presencia de Dios, el corazón de Lucifer lo engañó a él. Se los voy a leer del libro Patriarcas y Profetas. El capítulo número 1 se llama El origen del mal. En la página 19 dice lo siguiente: aunque había abandonado su puesto de querubín protector. No olvide, ya había comenzado en los cielos, ¿qué cosa? La gran controversia. ¿Ok? Esa gran controversia tomó lugar antes de la creación de este mundo. Es más, el primer ser que Dios creó en el universo fue Lucifer. Fue el primero de todas sus criaturas. Vamos a leerlo. ¿Okay? Es más, vamos a entender, cuando Dios crea a Lucifer, tenía que tener un lugar donde vivir. ¿Cuál era ese lugar donde Lucifer iba a vivir? Era en el Edén, correcto. Edén significa paraíso. En el templo de Dios. Es decir, que Dios había hecho un templo en los cielos, porque allí en ese templo se mostraba el plan de salvación.
Dios sabía que en un futuro un ser perfecto se convertiría en su opositor y que una raza perfecta de seres humanos nos convertiríamos en pecadores. Y el plan de salvación es eterno. No surgió después de la caída de Lucifer ni después de la caída de Adán y Eva. El plan de salvación es eterno. El mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14, 6 y 7, nos dice que el evangelio es como eterno. Es eterno. Así que Dios hizo el santuario en los cielos, mostraba el plan de salvación, el cual es eterno, y cuando Lucifer fue creado, como ser perfecto, fue puesto a vivir en ese lugar, en la misma presencia de Dios, delante del trono de Dios. ¿Okay? Y vamos a regresar un momento a lo que estamos hablando de Lucifer. Dice que llegó el momento que abandonó su posición de querubín protector. Ahora comenzaba a hablar entre los ángeles y a comenzar a levantar calumnias en cuanto a Dios y su gobierno. Dice, si hubiese querido volver a Dios, reconociendo la sabiduría del Creador y conformándose con ocupar el puesto que se le había asignado en el gran plan de Dios, que es el plan de salvación, habría sido restablecido en su puesto. Así que aun cuando había abandonado su puesto ya de querubín protector, la palabra querubín significa sabiduría, significa lleno de sabiduría. Y usted lo puede ver en Ezequiel, dice que era lleno de sabiduría, perfecto y hermoso fue creado Lucifer. Si él se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera puesto exactamente en el mismo lugar. Continúo la lectura. Había llegado el momento de hacer una decisión final. Así que ahora tenía que decidir él qué iba a hacer. Él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión. Tenía dos opciones. Y usted y yo nos pasa exactamente lo mismo. O nos sometemos a la soberanía de Dios, o continuamos viviendo como yo pienso que debo continuar viviendo. Eso se llama rebelión. No hay otro nombre. También lo conocemos con el nombre de apostasía. Aquellos que profesan la verdad pero se alejan de ella son apóstatas, es decir, se han desviado de los caminos que una vez profesaron tener y creer. Ahora escuche esta declaración. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió. ¿Qué fue lo que causó la caída de Lucifer y lo convirtió en Satanás o diablo? El orgullo. Así que Dios lo hubiera puesto en su lugar otra vez. Pero el orgullo, ¿y dónde moraba el orgullo de él? En su corazón. No se lo permitió. ¿Saben ustedes que ese es nuestro mayor problema hoy día? Orgullo. Y está engañando a cada uno de nosotros. Nos hace pensar que estamos mejor de lo que estamos. Nos hace pensar que estamos en el camino estrecho cuando tal vez estamos en el camino ancho. ¿Recuerdan ustedes en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, hay un capítulo que se llaman Los dos caminos? En esta visión, pues ella vio dos grupos que estaban avanzando hacia adelante. Había un grupo que ahora se burlaba del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tenía su letrero que decía, muerto al mundo. Las señales de los tiempos señalan la cercanía del regreso de Jesús. Pero sus vidas eran iguales que aquellos que estaban en el camino ancho, simplemente que su mensaje era diferente. Aquellos pensaban que estaban yendo hacia adelante y hacia arriba, cuando estaban yendo en la dirección opuesta. Porque nuestro corazón es mentiroso y nos engaña en muchas ocasiones. No vemos nuestra condición, nos ciega a nuestra condición, y aún a Lucifer, en la misma presencia de Dios, todavía siendo un ser perfecto, el orgullo no le permitió regresar a la posición que Dios le había dado originalmente. Muchas veces pensamos que el mayor engaño se encuentra en el mundo.
o en Roma, o en los evangélicos, o en el protestantismo apóstata, o en la radio, en la televisión, en las redes sociales. No, querido, el mayor engañador se encuentra dentro de cada uno de nosotros. No está fuera de nosotros, está dentro de nosotros y lo cuidamos y aún lo consentimos en muchas ocasiones. Y no nos damos cuenta de nuestra verdadera condición. Podemos ver el mal que hace y todavía no nos damos cuenta. Podemos ver que nuestras relaciones no son saludables, son tóxicas a veces y no nos damos cuenta. Que nuestros matrimonios se destruyen, que nuestros hijos se alejan y no nos damos cuenta. Todavía pensamos que estamos caminando en el camino estrecho y que hemos entrado por la puerta angosta, cuando realmente esa no es la realidad. Es más, leyéndoles para que podamos entender lo que pasó con Lucifer, porque leo del Review and Herald, septiembre 24, 1901, dice: el mal se originó con Lucifer. No olvide, la palabra Lucifer significa que portador de luz. Es más, el espíritu de profecía lo llama, dice que era hijo de la luz. El primer ser que Dios había hecho en el universo. Portador de luz, hijo de la luz. Dice que el mal se originó con Lucifer, quien se rebeló contra el gobierno de Dios, pero antes de su caída era un querubín protector, distinguido por su excelencia. Dios lo hizo bueno y hermoso. Escuchen esta declaración final: tan cerca como era posible como Dios era. Así que en el universo no había ningún ser tan perfecto como Lucifer. Tan cerca Dios lo hizo como Dios es, sin ser Dios, porque era criatura. Póngase a pensar la calidad de criatura que era Lucifer. La calidad de criatura que era Lucifer. Es más, si ustedes recuerdan Ezequiel 28, no lo vamos a leer por razón de tiempo, dice que Lucifer estaba en la misma presencia de Dios. Dice que Lucifer caminaba en piedras ¿de qué? De fuego. ¿Qué significa piedras de fuego en la Biblia? Amor y misericordia. Si algún ser probó el amor de Dios y la misericordia de Dios, fue Lucifer. Caminaba, dice, en piedras de fuego, en la misma presencia de Dios, perfecto, lo más cercano que había a Dios, y todavía es criatura. En belleza, en sabiduría y en perfección. Conociendo el amor y la misericordia de Dios como ningún otro ser humano, ser creado, jamás lo había conocido. Y era el primer ser después de la deidad en todo el universo. Es más, les voy a leer una cita que está si usted tiene la Biblia de estudio, usted lo puede leer también en la página 425, dice lo siguiente: cuando Satanás se rebeló, hubo una gran guerra en el cielo y fue expulsado con todos sus simpatizantes. Su puesto en el cielo había sido muy encumbrado. Disponía de un trono radiante de luz. ¿Qué tenía Lucifer en el cielo? ¿Qué tipo de trono? De luz. Ningún ser tenía un trono. De las criaturas, disponía de un trono brillante de luz, pero se desvió de su lealtad al bendito y único soberano y cayó de su condición original. Vemos ahora lo que comenzó a pasar con Lucifer. Su propio corazón aún lo engañó en la misma presencia de Dios. Es más, leyéndole el libro Primeros Escritos, dice: Satanás era honrado y reverenciado en el cielo, no adorado,
honrado y reverenciado en el cielo. No olvide, era lo mejor que Dios había hecho. Y ahora Dios había puesto a este ser en la posición más alta de alguna criatura que jamás a Dios había hecho. Los ángeles lo honraban y lo reverenciaban a Él, no en adoración, porque adoración tan solo pertenece a Dios, pero sí lo admiraban por su belleza, por su sabiduría y por las cualidades que Dios había puesto en Él. Pero cuando Dios se reúne para hacer este mundo, Lucifer no fue invitado a este concilio. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, era criatura y no puede crear nada. Así que no hay poder creador en él. Pero Lucifer había pertenecido a todos los demás concilios, excepto este de la deidad. Y obviamente no fue invitado. Y ahora comenzó a sentir celo por Cristo, como que a Cristo sí y a mí no. No olvide, Cristo entre los ángeles es un ángel. Es el arcángel Miguel. Entre ellos es uno como ellos. Y decía, pero si es igual que yo, como entre los seres humanos no es uno entre nosotros, es uno entre nosotros. Y ahora no veía que ese ser, ese arcángel, que arcángel significa el jefe de los ángeles, era Dios. Y pensaba que él podía estar en ese concilio y dar su opinión en cuanto a la creación del mundo y en cuanto a la creación de la raza humana. Y dice, no, tú no tienes lugar acá, esto es para la deidad, tú no puedes crear, tú eres criatura. Y comenzó a haber celos y sospechas y resentimiento hacia Cristo. Como él siendo igual que yo, pensaba él, a él sí y a mí no. Y no se daba cuenta lo que estaba tomando cuenta en su lugar. ¿Saben por qué? Había otra razón, es más, se las voy a leer. El libro de Hebreos. Hay un comentario, que es el último comentario. Escuche lo siguiente. Dice, está en Science of the Times, si usted quiere la referencia. 12.6, 1901, dice: los que están oprimidos por un sentimiento de pecado, recuerden que hay esperanza para ellos. La salvación de la raza humana siempre ha sido el propósito de los concilios divinos. ¿Cuál ha sido siempre el propósito de los concilios divinos? ¿Puede o podía Lucifer salvar? No podía hacerlo. Continúa la lectura. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Escuchen esta declaración: ha existido desde toda la eternidad. Vemos que el plan de salvación es eterno. Y es llamado el pacto eterno. Tan ciertamente como nunca hubo un tiempo cuando Dios no existiera, así tampoco nunca hubo un momento cuando no fuese el deleite de la mente eterna manifestar su gracia a la humanidad. Así que otra razón por la cual Lucifer no podía formar parte del concilio es que se iba a hablar ahí de la salvación de la familia humana. Y él no tenía nada que ver con el plan de salvación. Así que era criatura y por seguro no podía salvar a nadie, porque era criatura nada más. Es más, les leo una declaración. Primeros escritos. Dice: Dios le informó a los ángeles la creación del planeta Tierra, que haría una raza nueva y distinta. ¿Qué tipo de personas somos en el universo? Sí, una creación especial. Nuevos, no había en el universo gente como nosotros, no hay. Porque desde que el pecado se inició en este mundo,
Dios no ha creado más. Por 6.000 años ha puesto en pausa su poder creador. Porque hoy día está en el plan de salvación. Después va a quitar la pausa y va a seguir la creación del universo. O quién sabe, quizás Dios tiene más de un universo, porque es infinito. Este universo inmenso que tenemos quizás no es el único, quizás es uno de los muchos que Dios tiene o hará en un futuro. Así que por 6.000 años Dios no ha creado nada. Todo su interés ha estado involucrado en la salvación de cada ser humano. Y amén por eso. Así que Él informó a los ángeles la creación de un nuevo mundo con seres nuevos y distintos. Y hubo profundo gozo en las huestes angelicales. Pero Satanás odiaba a la humanidad porque era la obra de Dios. Y se opuso a la creación del ser humano. Así que aún antes que hubiera un ser humano, ya Satanás despreciaba a la familia humana. ¿Cómo podemos seguir sirviendo a ese hombre? Bueno, no ese hombre, esa criatura. Que jamás ha tenido la menor consideración por ningún ser humano. Aún antes de la existencia del ser humano, ya el enemigo de Dios y del ser humano nos despreciaba y nos odiaba. Y lamentablemente la gran mayoría de los seres humanos continúan enlistados en su servicio. Eso no lo podemos explicar nosotros. Los mejores talentos, continúo leyendo la creación, y los dones más apreciados de todos fueron concedidos a Lucifer. ¿Quién era el ser más capaz de las criaturas de Dios? Que tenía los mejores talentos y los mejores dones. Lucifer. Por eso los ángeles lo admiraban. Pero no podía crear, ni podía salvar. Y cuando se hace el plan para crear este mundo y a la familia humana, ahí es donde comienza la gran controversia en los cielos. Es más, no tan solo recibió, dice, los mayores dones y talentos jamás dados a alguna criatura. Antes de su caída, era un ser glorioso que ocupaba un puesto próximo al de Cristo. Así que nadie tenía mayor posición que la que tenía Él en los cielos. Queridos, entendamos estas cosas. Si eso pasó a Lucifer en la misma presencia de Dios que de nosotros, ¿qué de nosotros? Por eso el Señor me mostró, es tu corazón donde está el problema. No es aquí, no es la capacidad intelectual, es la condición de un corazón engañoso y perverso, el cual te mantiene en crisis. Es más, les voy a leer del libro La historia de la redención. Hay algunas declaraciones que quiero compartir con ustedes en esta mañana para ya terminar. En la página 24 dice, Satanás, ahora ya no era Lucifer, ¿quién era? Ya no estaba en la presencia de Dios y estaba expulsado del cielo. ¿Okay? Ya estaba fuera de la presencia de Dios. Pero antes de ese momento, aquí está describiendo, simplemente lo voy a mencionar, ahora dice, tienes que decidir qué vas a hacer, Lucifer. Dice que casi tenía la simpatía de la mitad de los habitantes del cielo. Casi. Y le dice a Dios, ¿tú vas a vaciar el cielo? ¿Nos vas a expulsar de tu presencia? No tan solo a mí, a estos millones de ángeles, y dejar el cielo vacío. Lo cual nota que era un ser humano, o decir, una criatura. Porque Dios tenía el plan B. La salvación de la familia humana. Dice que los puestos que quedaron vacíos por la caída de los ángeles, los redimidos los van a ocupar. Pero Lucifer no sabía eso. Pues Lucifer no sabía eso. Si el plan A no trabaja, yo tengo plan B. Y Lucifer no sabía eso. Dice, vas a dejar, es decir, en arrogancia fue la misma presencia de Dios. Dice,
Dices, ¿vas a dejar el cielo medio vacío si nos sacan de aquí? Dios dice, sí, si es necesario lo voy a hacer. Y ahora es expulsado. Es más, le dijo a Dios, yo no voy a salir del cielo. Bueno, no lo voy a leer todos los capítulos, son 2 capítulos. Yo no voy a salir de este lugar. Y dice, no, vas a salir de este lugar. Y Dios tuvo que usar fuerza para sacarlo. Hubo una guerra literal en los cielos, no con pistolas, es un tipo de guerras, es lo que conocemos nosotros. Fue una guerra literal que hubo en los cielos, una batalla, donde Dios tuvo que decir, no, tienes que salir, aunque no quieras salir fuera, tienes que salir. Es más, saben ustedes que Jesús fue a hablar con Lucifer. Dice, mira, si sigues en tu camino, es más, les dejo tarea. Capítulo 9:1 de Patriarca y Profeta se llama El origen del mal, léalo. En el libro Conflicto de los Siglos hay otro capítulo con el mismo título, se llama El origen del mal, léalo, creo que es el capítulo 27. Y son muy parecidos los capítulos, casi el mismo contenido, tienen el 80% mismo contenido. Jesús habla con Lucifer aún con lágrimas en sus ojos. Dice, mira, si continúas en tu camino, esto y esto y esto y esto es lo que va a pasar. Le mostró la historia, 6.000 años de historia. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el narcotráfico. Mostró todo el mundo y toda la tragedia, la muerte del mismo. Dice, si tú sigues tu camino, eso es lo que va a pasar. Dice que los ángeles escucharon atentamente. Me imagino que el universo estaba escuchando atentamente. Ese diálogo entre Cristo y Lucifer. Tratando de hablar a su corazón. Pero ese corazón era como engañoso. ¿Y por qué era engañoso? Estaba lleno de ¿qué? De orgullo. Y lo mismo nos pasa a nosotros hoy día. ¿Cuántas veces nos habla Dios? Y nosotros no queremos escuchar. Nos dice, mira, hijo, hija, esto, aquello. No. Dios es aburrido, eso, una vida diferente, yo no quiero, no, yo quiero vivir como yo quiero vivir. Y le mostró toda la historia y las tragedias de la historia. Dice que Satanás o Lucifer todavía quedó convencido, pero su orgullo no le permitió reconocer su error. Los ángeles hablaron con él. ¿Qué estás haciendo? Piensa. No olvide, Lucifer había vivido la presencia de Dios por miles o millones de años, no sabemos cuánto tiempo. Era la primera criatura de Dios, que había vivido la misma presencia de Dios por miles o millones de años. Si alguien conocía a Dios, era Lucifer. Los ángeles hablaron con él. Dice que todos los concilios del cielo hablaron con Lucifer. Dice que Dios por mucho tiempo soportó a Lucifer. No sabemos cuánto tiempo, pero eso no fue una semana ni 2, queridos. Eso fueron años de una rebelión abierta en los cielos. Cristo le dice a Lucifer, tú no entiendes tu corazón. Tú no sabes lo que vas a hacer. Dice que Lucifer no entendía a dónde sus pasos lo iban a llevar. Estaba tan engañado que pensaba que podía mejorar el gobierno de Dios. ¿No es lo que pensamos nosotros a veces? ¿Que yo puedo mejorar lo que Dios dice? Señor, yo necesito vestirme de esa forma, yo sé cómo vestirme. ¿Quién eres tú para decirme cómo vestirme? Yo sé lo que se ve bien. Y nos vestimos como queremos y después nos ponemos cosméticos y pinturas de uñas, de cara, de todo. Señor, no te metas en mi vida, yo sé lo que yo quiero. Señor, no te metas en mi dieta, yo sé lo que me gusta comer. ¿Quién eres tú para decirme cómo comer? Señor, déjame tranquilo. Yo como lo que yo quiero. ¿Ok? Señor, esa música. No, Señor, a mí me gusta esa música. Yo crecí con esa música. ¿Quién eres tú para decirme a mí qué música escuchar, Señor? Esas novelas, o esos programas de televisión, o ese internet que tienes todo el tiempo abierto. Y quién sabe qué basura es. Señor, no te metas en mi vida. Yo sé lo que yo quiero. Mira, cuidado, no te cases con esa persona. No me digas con quién casarme. Yo escojo con quién yo me caso. Y así vivimos todas nuestras vidas. Nuestro corazón orgulloso nos sigue engañando. Dios nos habla en amor y en misericordia. Y
Y nosotros decimos, no, Señor, no te metas en mi vida. Yo soy adulto o yo soy joven, déjame vivir como yo quiero. ¿Quién eres tú para decirme qué hacer? ¿Saben que el Señor va a respetar esa decisión aunque no esté de acuerdo? Pero va a llegar un momento donde no vamos a escuchar más esa voz. Y en ese momento hemos quedado perdidos para siempre. El punto de gracia lo pasamos, no hay punto para retornar. Nuestra decisión ha sido tomada por la eternidad. Por eso estamos estudiando estas cosas en esta mañana. Porque queremos reconocer lo engañoso y perverso que es nuestro corazón, debido al orgullo que está en él. Ahora Satanás ya fue expulsado, ahora Satanás quedó sorprendido por su nueva condición. Ahora estaba fuera del cielo. ¿Y cómo quedó? Sorprendido. Escuchen. Su felicidad se había ido. ¿Qué perdió enseguida? La felicidad. ¿Qué es lo primero que perdemos con nuestro orgullo? La felicidad. En el momento parece que es lo correcto y agradable porque nos atrae. Pero después hay un sabor amargo que queda en nosotros. Lo primero que se dio cuenta Satanás, ahora fuera del cielo, es que había perdido, ¿qué cosa? Su felicidad. Continúa la lectura. Contempló a los ángeles que como él habían sido felices, pero que habían sido expulsados del cielo con él. Antes de su caída, ni una sombra de descontento había malogrado su perfecta felicidad. ¿Por cuántos años había sido feliz Satanás? Quizás millones de años. Millones de años quizás. ¿Y ahora qué no tenía? Felicidad. Escuchen, ahora todo había cambiado. ¿Cuánto había cambiado? Todo. Escuchen. Los rostros que habían reflejado la imagen de su Hacedor manifestaban ahora melancolía y desesperación. ¿Ahora qué se reflejaban esos rostros? Melancolía y desesperación. ¿Cómo están la gente hoy día? ¿Desesperadas? ¿Por qué? Porque su corazón los ha engañado, como a mí también. Hay un camino, no queremos ese camino, Señor, déjame, yo quiero mi propio camino. Entre ellos ahora había continuas discordias y acerbas recriminaciones. ¿Qué había entre los ángeles por primera vez? Discordias por culpa tuya. Tú eres el culpable, tú eres el responsable. Por culpa tuya estoy aquí. Mira lo que pasó, mira cómo estamos. No reconocían su condición todavía, ¿verdad que no? La culpa de otro. ¿Cómo están los seres humanos hoy? ¿A quiénes culpamos? A otros. Así mis padres me criaron, o así la sociedad me hizo, quién sabe. En vez de reconocer nuestra condición como los ángeles, ahora melancólicos, desesperados, recriminándose entre ellos y peleando entre ellos. Y Satanás contempló eso. Nunca, en millones de años posiblemente de existencia, había visto eso antes. Jamás. Antes de su rebelión, estas cosas eran desconocidas para él. Satanás consideró entonces las terribles consecuencias de su rebelión en ese momento. Se estremeció y tuvo miedo de enfrentar el futuro y vislumbrar el fin de todas las cosas. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué yo he hecho? ¿Qué yo he hecho? Ese fue el primer día nada más. Ya han pasado 6,000 años. Había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza a Dios y a su amado Hijo. Satanás había dirigido el coro del cielo. Había dado la nota.
Luego toda la hueste angelical se había unido a él, y entonces en todo el cielo habían resonado acordes gloriosos en honor a Dios y a su Hijo. Pero ahora, en vez de esos dulcísimos acordes, escuchaba palabras de ira, discordia, que resonaban en los oídos del gran rebelde. Sí, el Señor descorre el velo para que entendamos un poquito lo que pasó con Lucifer después de su caída. Ahora Lucifer dijo, son las 6 de la tarde, es la hora del culto en el cielo. Y por millones de años él había dirigido la música. El coro componía música, dirigía música, cantaba. No olvide, cuando Dios lo hizo un ser musical. Es más, hizo instrumentos para él. Y por millones de años él había dirigido, Señor, son las 6 de la tarde y yo estoy aquí afuera, yo debo estar adentro. Y en vez de escuchar melodías, ¿qué escuchaba? Ahora, palabras de recriminación y de condena. Es más, les voy a leer lo que pasó en la mente de Lucifer. Ahora él mismo se hace preguntas. Escuchen las preguntas que Lucifer se hizo en ese momento. ¿Dónde estaré yo? La primera pregunta que se hizo, ¿cuál fue? ¿Qué yo hago aquí? Cuando yo debo estar allá adentro. Escuche la segunda pregunta. ¿Esto no es más que un horrible sueño? ¿Qué pensaba que era en ese momento? Esto es una pesadilla, esto no es verdad. Esto va a pasar. Yo me voy a despertar y todo va a estar bien. ¿Era un sueño? No. ¿Será expulsado del cielo para siempre? ¿Dónde quería estar? ¿Nunca más se abrirán las puertas para permitirme entrar? Las preguntas que pasó por su mente. Yo debo estar dirigiendo la música, el coro, las alabanzas, que lo he hecho por miles o millones de años. No más. Se acerca la hora de oración cuando los santos y resplandecientes ángeles se postran delante del Padre. Nunca más se uniría al coro celestial. Nunca más se inclinaría reverente y con santo temor ante la presencia de Dios. En ese momento, Satanás tembló como en una tormenta. Querido, yo leo esta historia y no sé, a mí me impacta tanto. Cómo desde el primer día de su rebelión, ya fuera del cielo, ahora comienza a tener deseo de poder estar de regreso en el cielo. Como pasará con los millones de seres humanos perdidos. Las mismas preguntas se harán en ese momento. Meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuese en una tempestad. Póngase a pensar un gigante de ser humano. Si Adán tenía 15 pies o 20 pies de altura, ¿quién no sería de Lucifer, queridos? Quizás ni cabría en este edificio. Tendría que inclinarse para estar en este edificio. Y temblaba ahora como una hoja en medio de una tempestad. Ese era el primer día fuera del cielo, cuando comenzaba a contemplar lo que su corazón orgulloso le había llevado a hacer. Entonces pasó un ángel del cielo, lo llamó y le explicó que quería otra entrevista con Cristo. Le fue concedida. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás. Pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería
recibido en el cielo. No les voy a leer, tendría que leerlo mucho más y mi tiempo ya terminó. Saben que los ángeles que eran más cercanos a Lucifer son los que le siguieron a él. Un tercio del cielo decidió irse con él. ¿Por qué hago esta mención? Porque nuestra influencia tiene un impacto sobre otros. Nadie vive en una isla. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Nuestra vida tiene una influencia sobre otros, o para bien o para mal. Dice que si Lucifer hubiera regresado cuando tenía tiempo, todos los ángeles hubieran regresado con él. Todos. Pero su admiración por él y su amor aún superior al amor de Dios los llevó a unirse con él en la rebelión. Cuando se dieron cuenta de lo que había pasado y le recriminaron ahora a Lucifer el hecho de que estaban perdidos debido a él. Pregunto en esta mañana, ¿piensan ustedes que pastores tendremos responsabilidad? Oh, queridos, muy seria. Cada pastor tiene una cuenta muy seria que dar delante de Dios por la influencia que ejerce sobre su congregación. Pero cada padre y madre tiene una influencia en su hogar también. Y tenemos que dar cuenta por ella. Y cada joven que ya es mayor de edad tiene una influencia en su hogar y fuera de su hogar y es responsable delante de Dios. Todo el cielo se malograría si lo recibían otra vez, porque el pecado y la rebelión se había originado en él. Las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. Y Dios lo sabía. Si lo hubiera aceptado, el conflicto hubiera regresado otra vez. ¿Cómo lo sabemos? Cuando se dio cuenta que no podía regresar más. Ahora desató un odio completo contra Dios y su gobierno. Es más, el mismo libro lo dice en la página 27, cuando Satanás se convenció plenamente de que no había posibilidad alguna de recuperar el favor de Dios, manifestó su maldad con odio acrecentado y ardiente vehemencia. Cuando se dio cuenta que no podía entrar, ahora yo le voy a hacer la vida imposible a Dios. En esta tarde ya termino este estudio que por semanas, y quiero seguir estudiando porque estoy seguro que hay mucho más de lo que yo he leído. Quiero animarles para que por la gracia de Dios podamos nosotros permitir que nos dé un corazón nuevo. Salmo 51:10 dice, crea Dios en mí un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Palabras de vida del gran maestro en la página 119 dice, no hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo. De todos los pecados es el más desesperado y el más incurable. No es el alcohólico, no es el mujeriego ni el homosexual, no es el drogadicto, es el orgulloso. El pecado más desesperado y más incurable. Hay una forma en que podemos obtener un verdadero conocimiento del yo. Debemos contemplar a Cristo. ¿A quién? No dice Facebook, no dice Instagram, no dice YouTube, a Cristo. Para conocer nuestra verdadera condición tenemos que contemplarlo a Él. La ignorancia de su vida y su carácter induce a los hombres a exaltar su propia justicia. Cuando contemplamos su pureza y excelencia, veremos nuestra propia debilidad, nuestra pobreza
y nuestros defectos tales como son. Nos veremos perdidos y sin esperanza, vestidos con ropa de justicia propia, como cualquier otro pecador. Veremos que si alguna vez nos salvamos, no será por nuestra propia bondad, sino por la gracia infinita de Dios. Señor, bendiga el estudio de esta mañana.